es arrancar con ciertas cuestiones de distribuciones discretas. Vamos a empezar con algo bien básico, que es lo que se llama un experimento de Bernoulli. Bernoulli en honor a Daniel Bernoulli, integrante de una familia de matemáticos suizos, creo que eran, si no me equivoco, este, que, bueno, en su momento produjeron diversos resultados e hicieron aportes relevantes a la teoría de probabilidades. ¿Qué es un experimento de Bernoulli? Bueno, es un experimento que quizás es de esas cosas que uno hace a menudo y nunca se tomó el tiempo de ponerle un nombre. Es una experiencia que puede tener solamente dos resultados. O pasa o no pasa. ¿Sí? Éxito o fracaso. Es decir, yo solo puedo considerar dos resultados posibles. A uno que considero exitoso, es decir, que ocurra lo que yo espero, y otro que considero un fracaso, que es que no ocurra lo que yo espero. Por ejemplo, un caso clásico es tirar una moneda, hacer el cara o seca. Otro tipo de experimento puede ser ver el estado de un paciente. Cuando un médico pasa periódicamente a observar cómo se siente un determinado paciente suyo, mide ciertos parámetros, hace ciertas observaciones para determinar si mejora lo que sería el éxito en su experimento o no. Y otro ejemplo sería apostar en la ruleta del casino. Supónganse que yo le juego al 23, el éxito sería que salga el 23. El fracaso sería que salga cualquiera de los otros números. Bueno, esos son los experimentos de Bernoulli, algo que uno hace una vez y esperamos un resultado u otro. Un resultado donde yo espero que salga algo que considero un éxito y si eso no ocurre lo considero un fracaso. Entonces, bueno, acá tenemos definido el experimento de Bernoulli. En términos de variable aleatoria, lo que se llama la variable aleatoria de Bernoulli, habrán visto en las teóricas y lo que estuvieron viendo la semana pasada, que una variable aleatoria es una función, por así decirlo, que al resultado de un experimento le asigna un número. ¿Sí? Eso es una variable aleatoria. Entonces, en este caso, lo que hace esta variable x, que dimos en llamar x, le asigna un 1 si el resultado fue un éxito y le asigna un 0 si fue un fracaso. La idea de numerar los resultados de un experimento cuando no necesariamente son numéricos radica en el hecho de que con los números yo puedo hacer muchísimas cosas. Puedo hacer algún tipo de resumen de los datos, de los resultados del experimento, que con resultados categóricos yo no puedo hacer. Si, por ejemplo, yo tengo una lista con, no sé, la evolución de 20 pacientes y entre los 20 tengo, bueno, resultados categóricos que indican únicamente mejoró o no mejoró, mejoró o no mejoró, ¿sí? Algunos que se repitan, ¿sí? Series de resultados que se repiten, mejoró, 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 empeoró, 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 ¿sí? Cosas así. Ahora, bueno, yo tendría que ponerme a contar o indicarle a mi planilla de datos que cuente cuántos mejoraron y ver cuán exitoso es el tratamiento o lo que yo sea que les esté aplicando, y cuántos no mejoraron.
¿m? Como para saber balancear cuáles son los que le fue mejor. Eso se simplificaría mucho si yo en lugar de poner mejoró, no mejoró, pusiera 1 para mejoró y 0 cuando no mejoró. Entonces, bueno, si de 20 pacientes sumo los resultados y obtengo como resultado un 8, y ya estoy haciéndome la idea de que de 20 mejoraron 8, o sea que como que la evolución no viene siendo muy buena. Quizás tendría que analizar muchas otras cosas, pero ya eso me sirve como para tener un primer indicio de cómo viene siendo el proceso, ¿sí? Del tratamiento que estoy estudiando, de la evolución de mi conjunto de pacientes. Ya con solo sacar la suma de los resultados, ¿sí? O mejor dicho, de las asignaciones que hacen estas variables. ¿M? Entonces, cuando es un éxito, la variable aleatoria le asigna un 1, en caso de que sea un fracaso, le asigna un 0. Esta variable aleatoria se llama de Bernoulli o también se la llama dicotómica porque solo tiene dos resultados posibles. Y se la representa de esta forma. Vamos a ver que la manera de simbolizar a la distribución de una cierta variable aleatoria es así, donde aparece el nombre de la variable aleatoria, X, sigue una distribución, eso significa el firulete sigue una distribución Bernoulli P. ¿Quién es P? P es la probabilidad de éxito. ¿Mm? Es decir, probabilidad de éxito. Estoy por tirar una moneda. Bueno, si la moneda está equilibrada, la probabilidad de que salga cara es igual a la de que salga seca. Un medio o 50%, como más les guste. Bueno, entonces ahí tengo que la probabilidad de que salga cara, supónganse que ese es mi éxito, es de un 50%. ¿Mm? En la ruleta, ¿sí? En el ejemplo de la ruleta, mi éxito sería que salga el 23. Bueno, pero no hay un único número en la ruleta, si no sería muy fácil de ganar. Hay en principio 36, contando el cero hay 37 y algunas tienen hasta el doble cero, o sea que una ruleta perfectamente puede tener 38 posibilidades. ¿Mm? ¿Y cómo hacíamos para calcular las probabilidades? Casos favorables sobre casos posibles, ¿se acuerdan de eso? Bueno, mi caso favorable únicamente es que salga el 23. No me sirve ninguno de los otros 37 números. Entonces la probabilidad de éxito acá sería 1 sobre 38. ¿Sí? Uno de estos números sobre 38, 38 casilleros, que son los que tienen estas ruletas que tienen hasta doble cero. ¿Sí? Si no sería, bueno, hasta 37 si no tuviera el doble cero. Entonces, bueno, esa es la llamada probabilidad de éxito, que es el parámetro de esta variable aleatoria, ¿sí? De esta distribución. Esta distribución tiene un parámetro, depende de un cierto parámetro P. Vamos a ver muchas veces que las distribuciones que vamos a analizar pueden tener uno o más parámetros que tienen distinta interpretación. A ver, Lautaro también tiene problemas para ver si, a ver, creo que se ve lo que estoy compartiendo, ¿no? Si no vayan a donde están el listado de participantes y van a ver que hay un casillero a nombre de mi alias, Charles Armenón, ¿sí? Bueno, ahí van a ver, sí, que creo que aparece un cuadradito con una flecha indicando para arriba. Aprieten ahí que se les tiene que abrir la pantalla donde estoy compartiendo, ¿sí? Porque muchas veces ocurre que
tenemos la pantalla fija en otro participante, o quizás en la imagen donde me están viendo a mí parlotear. Bueno, aparece como el símbolo de una chinche, de una chincheta, ¿sí? De esas que uno clava en los murales. Bueno, salgan de allí y busquen la pantalla donde se está compartiendo el contenido. ¿Sí? Bueno, justamente, idéntico consejo para María Belén. Quizás tenés la pantalla fija en otro participante. ¿M? O en la versión donde se me ve hablando. ¿M? Bueno, desapareció, pero a los otros les aparece. A los otros yo veo que hay gente acá que sí les aparece el contenido. Así que fíjate, buscala bien, anda hasta abajo, aparece a mi nombre. ¿Sí? Así que bueno, a mi nombre, bueno, a mi alias, yo me llamo Carlos, pero acá le puse este nombre porque hay mucha gente que se cree que me llamo Yars Armenón. Suena bastante bien, pero no, es un alias que tengo desde hace mucho y bueno, me aparece ese nombre. Bien, bueno, continuemos. Si yo junto muchas variables de Bernoulli, si yo junto varias de esas variables de Bernoulli, eh, yo puedo definirme la suma, ¿m? Y esa suma me va a dar una nueva variable aleatoria. ¿Se acuerdan ustedes del ejemplo que yo les dije de los pacientes? Soy un doctor que tiene a cargo a 20 pacientes a los que sometió a un determinado tratamiento, lo que sea, y va a observar su evolución. Tras determinado tiempo de aplicado el tratamiento, va a observar su evolución y va a ver cada paciente si mejoró o no mejoró. Obviamente consideramos la mejora como un éxito. Bien. Eh, Se supone que la evolución de cada paciente es independiente de la de cualquiera de los otros. ¿Sí? Si bien, bueno, el tratamiento pudo haber sido el mismo o similar, pero el proceso evolutivo en el estado de salud del paciente número 5 no tiene en absoluto nada que ver con la evolución del paciente número 13, por así decirlo. Y así con cualquier par de pacientes que ustedes consideren. Eso es lo que llamamos sucesos independientes. La evolución del paciente I es independiente de la del paciente J. Pero el proceso evolutivo de cada paciente yo lo puedo considerar una variable de Bernoulli porque en cada uno yo miro si mejora o no mejora. Ahora no tengo un experimento de Bernoulli, tengo 20 experiencias de Bernoulli independientes entre ellas. Bueno, ese conjunto de 20 experiencias de Bernoulli me sirven para definirme una nueva distribución de probabilidades, que es lo que se da en llamar las variables aleatorias binomiales. ¿Qué es un experimento de Bernoulli repetido m veces? Entonces, si yo tengo, supónganse acá, el caso de los 20 pacientes, donde todos tienen la misma probabilidad de evolucionar, la misma probabilidad de éxito, eso no cambia, independientes, que era lo que les dije antes, e idénticamente distribuidos. ¿Sí? Es decir, que la probabilidad de mejora es la misma en cada uno de los pacientes. ¿Sí? La probabilidad de éxito es la misma en cada una de estas experiencias. Entonces, si yo me defino la variable suma, fíjense que acá voy a estar sumando cosas que valen 1 si son éxito o 0 si son fracaso. Ahí lo que me dice Leila es decir que son equiprobables. La probabilidad de éxito es la misma. La probabilidad de éxito para todos.
Vamos a un ejemplo más fácil. Supónganse que jugamos un juego muy tonto, todos nosotros, donde tiramos un dado y ganamos si sale un 6. Tiramos un dado equilibrado. ¿Mm? El mismo dado, lo tomo yo, tiro, me fijo si sale 6, viene Lionel, agarra el dado, tira, se fija si sale 6, si sale 6 ganó, si no sale perdió. Bueno, y lo mismo con cada uno de ustedes. Ahora, la probabilidad de que salga el 6 para ganar en cada uno de nosotros es la misma porque es el mismo dado equilibrado, un sexto. ¿Sí? O sea que no es que no es que sean, uno podría definirse de una manera rebuscada sucesos equiprobables. No sé, qué sé yo, decir, Carlos arrojó el dado y obtiene un 6. Bueno, sí, la probabilidad de que eso ocurra es un sexto. ¿Sí? Y, por ejemplo, en base a que vos me hiciste la pregunta, me defino otro suceso que diga, Leila tira el dado y saca un 6. Bueno, la probabilidad allí también va a ser un sexto, porque el dado es igual de equilibrado. ¿Sí? O sea que en ese sentido los sucesos son equiprobables. Lo que define la probabilidad del éxito es, bueno, las características del experimento. Entonces, las características del experimento que les estoy comentando vienen dadas por, bueno, las características de un objeto tan simple como un dado. En el caso de los pacientes, bueno, uno supondrá que todos fueron sometidos a un tratamiento específico que tiene, no sé, un 75% de probabilidades de mejoría, por decir algo. Bueno, P va a ser igual a 0,75. Entonces, miro al paciente 1 y hay una probabilidad de un 75% de que el tipo mejore. Miro a la paciente 8 y hay un 75% de probabilidades de que esa paciente mejore. Ahora, después puede no mejorar, pero lo que se mantiene fijo es la probabilidad de éxito. ¿Sí? A eso me refiero. Bueno, como pueden ver, la variable binomial cuenta con dos parámetros. La probabilidad de éxito, que se define de la misma manera que les vengo diciendo, y la cantidad de veces que repetí el experimento, la cantidad de veces que repito la experiencia de Bernoulli. Entonces, X se define como el número de éxitos en M repeticiones de Bernoulli independientes e idénticas. ¿Sí? Entonces, me refiero a M ensayos idénticos, ¿sí? O sea, las experiencias tienen que ser iguales. No vale que, por ejemplo, no sé, Lionel tira dos veces el dado, ¿sí? Y yo tiro una sola vez. Va a tener más chances de ganar él que yo, porque tiró el doble de veces, ¿sí? Se supone que cada experiencia de Bernoulli es la misma. Cada persona tira una sola vez el dado, por ejemplo, en el caso del dado, y ahí definimos lo que es el éxito o el fracaso según el juego que estamos analizando o el experimento en general que estamos analizando. Entonces, bueno, esta es la lógica de las variables aleatorias binomiales. ¿Qué características tienen que tiene esta distribución? Bueno, por ejemplo, el recorrido, el recorrido eran los valores que puede tomar X, el número de éxitos que hay en M repeticiones. Bueno, claramente puede haber desde 0 éxitos a todos éxitos. Y fíjense que el recorrido es un intervalo de números naturales, los números esos que servían para contar, para enumerar cosas. Entonces el recorrido es finito, numerable. La esperanza, que bueno, fue lo que estuvieron viendo con
el tema de variable aleatoria, la esperanza o valor central es el producto de los parámetros, M por P. Y la varianza es M por P por 1 menos P. La varianza que era aquello que servía para ver cuánto se dispersaban los datos. Y bueno, y esto es un comentario simplemente como para explicar la fórmula que ustedes tienen ahí en las tablas de biostadística y también en el apunte del libro que les comenté de elementos de biostadística, de dónde sale esta expresión de acá, estos números enteros entre paréntesis, uno puesto encima del otro de esa manera tan extraña. Bueno, eso es lo que se llama el número combinatorio. Dados dos números naturales, eventualmente cero, números que estén en el recorrido de la variable binomial, donde, bueno, uno sea necesariamente más chico que el otro, se define esto como el número combinatorio. Siempre esto está bien definido cuando el número más grande está arriba. Y se define como esto. ¿Qué, ¿qué cuenta el número combinatorio justamente? Cuenta la cantidad de combinaciones de K elementos provenientes de un conjunto de M elementos más grande. Supónganse, no sé si el ejemplo está acá, no, no necesariamente, pero supónganse que, bueno, me imagino que todos ustedes habrán jugado alguna vez al truco, por ejemplo, o tendrán más o menos alguna idea de en qué consiste el juego. Bueno, nosotros tenemos un conjunto de 40 cartas de baraja española, 40 cartas, y cada jugador, jugadora de truco, recibe 3 cartas. Uno puede preguntarse perfectamente, de un conjunto de 40 cartas, M igual a 40, ¿cuántas manos posibles podría obtener yo? Entonces, como uno recibe 3 cartas, la cantidad de combinaciones posibles que voy a tener allí va a ser el número combinatorio 43. 40 factorial dividido 3 factorial por 40 menos 3 factorial. ¿Sí? Y nos va a dar un número que creo que no llegaba a 10.000. Luego les puedo comentar cómo se hace con la calculadora, pero creo que daba 9.000 y pico. O sea, hay 9.000 y pico de manos posibles que uno podría recibir en el juego del truco. Este número combinatorio nos sirve para definir la probabilidad puntual de una binomial, que justamente acá tenemos en rojo. Bueno, no sé si se llega a ver bien, los colores son muy parecidos, pero ahí nos aparece el número combinatorio. Entonces, si tenemos una variable aleatoria binomial MP, M repeticiones de idénticas experiencias de Bernoulli, cada una con una probabilidad de éxito P. P es un número entre 0 y 1, obviamente. Entonces, esto que está acá indica cuál es la probabilidad de que haya K éxitos en la experiencia. Bueno, esto se puede escribir así de manera alternativa. Esta probabilidad puntual es el número combinatorio MK por la probabilidad de éxito a la K, a la cantidad de éxitos, por la probabilidad de fracaso, ¿m? Elevada a la cantidad de fracasos. Si hay K éxitos sobre M repeticiones, es porque hubo M menos K fracasos. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es un poco la explicación de la fórmula, que es eso que ustedes tienen tabulado. La idea no es que tengan que calcular esto, que no necesariamente siempre va a ser fácil, sino que, bueno, se valgan de o de las tablas o de algún tipo de calculadora estadística que luego les facilitaré los datos de algunas.
Acá tenemos un ejemplito práctico, como los de la práctica número 3. Supónganse que tenemos nuevamente un tratamiento para cierta afección que resulta exitoso en un 70% de los casos. Ya eso indica que la probabilidad de éxito es 0,70, o sea, defino como el éxito, en realidad un poco me lo define el ejercicio, defino como éxito que el tratamiento cure esta afección. El experimento consiste en observar la evolución de 5 pacientes tratados que padecen la afección. ¿Cuál es la probabilidad de que 2 de esos pacientes estén curados? Bueno, lo que primero hago es definir la variable. X es el número de pacientes tratados recuperados de un total de 5. Número de pacientes recuperados del total de 5, del conjunto de pacientes que yo estoy observando. Y bueno, y acá la condición de independencia. Se supone que la recuperación de cada paciente es independiente de la de los restantes, entonces puedo considerar la evolución de cada uno a cada paciente en sí mismo como una variable de Bernoulli 0,70. ¿Mm? En base a lo que definimos al principio. Entonces, acá explico un poco la lógica de por qué aparece ese número combinatorio, de dónde sale, de qué galera. Bueno, que de 5 pacientes se recuperen 2, esos son los casos exitosos, y que 3 no se recuperen, o sea, son los fracasos. Dada la independencia entre cada paciente de recuperarse, define una probabilidad p cuadrado por 1 menos p al cubo, claro. O sea, porque si yo tengo los 5 pacientes, entonces la probabilidad de recuperarse o no recuperarse del primero es independiente de la de recuperarse o no del segundo. Y así igual con los 3 que faltan. Bueno, entonces por eso las probabilidades allí se van a multiplicar, porque hay independencia en la evolución de cada paciente. Ahora bueno, esto está correcto que sea así porque si se recuperan 2 de 5 es porque hay 2 éxitos y 3 fracasos y la probabilidad de que se recuperen 2 de 5 uno la podría escribir así. Pero claro, ¿en qué orden se recuperan? Porque esto que está acá está bien, sí, el primero y el segundo se recuperan y el tercero, cuarto y quinto no se recuperan. Ahora, ¿qué ocurre si, por ejemplo, se recupera el primero y el último? Bueno, este suceso lo tengo acá. ¿Eh? Con esta probabilidad de acá yo solo estoy contando este suceso. ¿Sí? Pero no estoy contando la de estos otros. ¿Por qué? Porque estos sucesos que tengo acá son equiprobables. ¿Sí? Ahí vuelvo a esa consulta que me hizo Leila hace un rato sobre la equiprobabilidad. Todos estos sucesos que están acá, en azul y rojo, todos son equiprobables y mutuamente excluyentes. Fíjense que las combinaciones de colores o de E y Fs, ¿sí? Son distintas. En todos tengo dos E azules y tres F rojas, dos éxitos y tres fracasos, pero distribuidos de distinta manera. Entonces puede haber un suceso donde voy a la habitación 1, se recuperó. Al de la habitación 2, este también se recuperó. Y los otros tres no se recuperaron. Pues ese es un suceso. Ahora podría ser que el de la habitación 1, 2 y el de la habitación 3 no se recuperaron, pero los de la 4 y 5 sí se recuperaron. Y es otro suceso diferente. ¿Mm? ¿Se entiende la lógica de por qué aparece este numerito? Díganme si se perdieron por ahí. ¿Se entiende de dónde sale? ¿Por qué aparece ese número multiplicando? ¿Sí? Entonces, bueno,
ahí está la cuestión de dónde sale el número combinatorio. Justamente si se ponen a contar, acá tenemos el número combinatorio, ahí vamos con Leila. Acá tenemos el número combinatorio 5 de 2. Tengo un conjunto de 5 elementos, tengo que ver de esos 5 elementos cuántas combinaciones tengo de seleccionar los dos que se recuperan. Entonces puede ser primero y segundo, primero y cuarto, primero y tercero, primero y quinto, luego el 2 y el 3, luego el 3 y el 4, el 2 y el 4, el 2 y el 5, así. ¿Sí? Entonces, acá tengo estos sucesos, me definen en orden, en orden todas las combinaciones posibles donde tengo 2 éxitos sobre 5 fracasos. No sé, Leila, si eso te aclaró un poco el panorama. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. Obviamente que no espero que en un ejercicio enumeren todo esto. Ya con la mera existencia del número combinatorio que se calcula así, ya está. Acá era un ejemplo cortito donde tengo 2 sobre 5, se podía hacer. Puede haber variables de binomiales que tengan, no sé, sobre 30 repeticiones, 18 éxitos. Bueno, ahí la cantidad de combinaciones se puede tornar ingobernable, ¿sí? Y no es la idea de andar enumerando, simplemente esto para que lo vean, ¿sí? Para que lo puedan ver. Entonces ahí aparecen los 10 casos, las 10 combinaciones, las 10 maneras de distribuir 2 éxitos en 5 casilleros. También lo pueden ver de esa forma. Bueno, y acá, bueno, justamente acá les estoy mostrando cómo resolví, lo resolví con una aplicación que ahora en breve les voy a mostrar cómo la descargan. Se llama Probability Distribution, ¿sí? Tiene un loguito rojo y es muy fácil de usar y me muestra, bueno, cómo se distribuyen las probabilidades puntuales. Acá le tengo que cargar, bueno, no lo llama M, sino lo llama N. La probabilidad de éxito es 0,70, le puse. Y la cantidad de éxitos que estoy buscando. Incluso me ofrece si quiero la puntual o algún tipo de probabilidad acumulada. Ahora se los paso. Y justamente, según la app, la probabilidad de que haya 2 éxitos sobre 5 repeticiones es de alrededor de un 13%. Y acá hice las cuentas con la calculadora y me coincide. Decimal más, decimal menos, es lo mismo. Acá lo hice con fórmula y acá con un medio, en este caso tecnológico, con una calculadora estadística, ustedes también llegarían al mismo resultado usando las tablas. ¿Sí? Así que bueno, ahí tenemos el clásico ejercicio de puntual de una binomial. ¿Mm? Bueno, luego se define la probabilidad acumulada, que es la suma de probabilidades puntuales hasta llegar a un determinado valor. Al tratarse de una variable discreta, la función de distribución de una binomial MP se define como esta suma. Yo quiero las puntuales acumuladas hasta cierto número k, entonces lo que me queda es la suma de justamente todas las puntuales desde 0 hasta k. Eso es la acumulada. Tienen en las tablas, fíjense que la primera tabla que les aparece en las tablas de bioestadística, ustedes tienen las probabilidades puntuales de las binomiales. Atención si cuando resuelvan ejercicios utilizando las tablas, miren bien que sea cuál es la acumulada y cuál es la puntual. Muchas veces se confunden y el ejercicio les pide calcular una acumulada y por error
buscan los datos en la puntual. ¿Sí? Así que atención con eso. Bueno, volviendo al ejemplo de los 5 pacientes, me pueden pedir, qué sé yo, la probabilidad de que se recuperen más de 2 si se sabe que no se recuperaron todos. Entonces, lo que nos piden es esto, una condicional. Perfectamente pueden aparecer ejercicios de probabilidad condicional en problemas de variables aleatorias, de distribuciones, mejor dicho, de probabilidad de variables aleatorias. La probabilidad de que se recupere más de 2 si se sabe que no se recuperaron todos. Que no se recuperaron todos puedo poner, bueno, que x es menor que 5. Quizás se recuperaron, no sé, 4, pero todos no se recuperaron. Y uso la definición de condicional. La probabilidad de la intersección, que es que sucedan estas dos cosas juntas, dividido la probabilidad del suceso condicionante. Y tengo que avivarme de que al tratarse de una variable aleatoria discreta, cuyo recorrido son números naturales o enteros, entonces la probabilidad de que x sea menor a 5 es la probabilidad de que x sea menor o igual a 4, que es el inmediato anterior a 5. ¿Sí? Y lo mismo hice acá, por eso los destaqué en rojo. Nuevamente, atención ahí porque luego se confunden y buscan mal en la tabla o cargan mal el numerito en la aplicación o en la calculadora. ¿Sí? Fíjense que en variables aleatorias discretas hay que tener este cuidado. ¿Sí? ¿Ves? Las variables aleatorias discretas son muy sensibles a las desigualdades estrictas. Y bueno, esto lo puedo calcular de diversas formas. Una es observar cuántas puntuales hay mayores a 2 y menores o iguales que 4. Simplemente hay 2, basándome en el recorrido tan particular que tienen las variables binomiales. Entonces aparecen estos dos valores y en el denominador aparece la acumulada hasta 4. Entonces ven, esta la busco en la tabla 2 y cada una de estas las tendría que buscar en la tabla 1 si uso la tabla de bioestadística. Que después, bueno, con Leonel van a ver algunos ejemplitos por ahí donde él les comente un poco la cuestión del uso de las tablas. ¿Sí? Entonces, bueno, buscando bien en las tablas, creo que busqué bien y estos son los números, me tendría que dar esto que está acá. O sea que la probabilidad de que se recuperen más de 2 pacientes en el contexto de que no se recuperaron todos, porque lo que hace la condición acá es poner en contexto. Yo ya sé que todos no se recuperaron. Sabiendo que todos no se recuperaron bajo esa condición, ¿cuál es la probabilidad de que se recuperen más de 2? El 80,4%. ¿Sí? 80,397, qué sé yo. Bueno, más de un 80%. ¿Mm? Acá les digo esto de las propiedades que se usan, bueno, justamente por esto que les comentaba, del cuidado que hay que tener con variables aleatorias discretas ante la presencia de desigualdades. ¿Sí? Si son estrictas, ojo. ¿Mm? Bueno, bien. ¿Hasta acá alguna duda, algún comentario? ¿Se entiende? ¿Mm? Bien. Fenómeno. Bueno, esto más que nada para el uso de tabla. Si uso el Infostat o esta aplicación tipo calculadora estadística que les estoy comentando, como que a esto mucha bola no le van a dar. Pero podría darse la situación de que algún ejercicio se tenga que hacer utilizando la tabla porque lo plantearon de una manera tan rebuscada que sí o sí lo tienen que hacer con tabla, entonces vale la pena en el caso de la binomial tener en cuenta estas propiedades que estamos viendo acá.
La simetría que existe entre la variable que cuenta éxitos y, digamos, su némesis, la que cuenta fracasos. ¿Sí? La variable optimista, la contadora de éxitos, y la pesimista, la mala onda, la que cuenta siempre los fracasos. Entonces, bueno, si X cuenta sobre M repeticiones los éxitos, cada éxito tiene probabilidad P de ocurrir. Para la Y, sobre la misma experiencia, vamos a tener igual las M repeticiones, pero esta solo va a mirar los fracasos. Y cada fracaso tiene probabilidad 1 menos P de ocurrir. Entonces se va a producir lo siguiente. La probabilidad de que haya K éxitos es idéntica a la probabilidad de que haya M menos K fracasos, porque es obvio, ¿sí? La probabilidad de que haya a lo sumo K éxitos equivale a la probabilidad de que haya como mínimo M menos K fracasos. Atención con esto porque hay gente que confunde esto con complemento de un suceso y no tiene nada que ver. Son dos variables aleatorias en cierta forma, bueno, no me gusta usar la palabra porque da confusión, pero son variables aleatorias complementarias entre ellas. Una cuenta una cosa y la otra cuenta lo que no contó la primera. ¿Me explico? ¿Sí? Pero no tiene que ver con el complemento como suceso. ¿Sí? A eso apunta. Y acá, bueno, tenemos las desigualdades estrictas. La probabilidad de que haya más de K éxitos es igual a la probabilidad de que haya menos de M menos K fracasos. Entonces, un experimento que consiste en M repeticiones de una experiencia de Bernoulli, puedo definir la variable binomial que cuenta éxitos y la variable binomial que cuenta fracasos dentro del mismo experimento. Y lo que se verifica es que, bueno, justamente la cantidad de éxitos es M menos la cantidad de fracasos y viceversa. Digo porque hay algunos ejercicios que salen resolviendo así. Sobre todo ejercicios que apelaban a esto solían aparecer en la época donde las tablas de probabilidad de las binomiales aparecían recortadas y solo llegaban hasta a la probabilidad de éxito del 50%. Creo que ahora agregaron probabilidades de éxito más grande que el 50%. En todo caso, ahora lo chequeo con la versión de las tablas que tengo en el campus. Pero bueno, muchas veces había que valerse de estas propiedades para que salieran los ejercicios por culpa de la tabla que tenía esa limitación. No porque esto tenga un contenido teórico que les vaya a servir a ustedes en sus trabajos de laboratorio futuros. ¿Sí? Simplemente por esa cuestión. Bien, bueno. Y ahora pasamos a la otra distribución, que es la distribución de Poisson. Poisson en honor, ¿sí?, a Siméon Denis Poisson, matemático francés, ¿sí?, que trabajó en probabilidades y estadística también. La variable Poisson es la última discreta que vamos a ver y tiene una perspectiva ligeramente diferente a la de las binomiales. En principio, van a ver que la tabla de Poisson es la que sigue a la de las binomiales. Si tienen las tablas de biostadística a mano, son las tablas 3 y 4. La 3 es la Poisson puntual y la 4 es la Poisson acumulada. Van a ver que las puntuales responden a esta fórmula, donde aparece una exponencial, donde aparece un misterioso número lambda, que ahora vamos a ver quién es, y K nuevamente es el número entero al cual igualamos
nuestra variable aleatoria. Lambda es el único parámetro de esta distribución y es un número real, positivo. Real positivo. No tiene por qué ser necesariamente un número entero. Puede ser un número con coma, un número irracional perfectamente. Más allá de que la variable aleatoria en este caso también es discreta. Y este parámetro de la Poisson, bueno, que así notamos cuando una variable aleatoria sigue una distribución Poisson, es tanto su esperanza como su varianza. Las variables aleatorias Poisson son las únicas que tienen esta virtud, esta particularidad, que bueno, indica que la esperanza y la varianza son el mismo número. Bueno, ¿qué definen las variables Poisson? Nosotros estuvimos viendo que las binomiales que contaban el número de éxitos que se producían en m repeticiones de una experiencia de Bernoulli. Bueno, acá es diferente la lógica porque nosotros lo que contamos es el número de veces en que se presenta un determinado suceso. ¿Sí? En el continuo, vamos a ver qué es eso. ¿Sí? Ejemplos de variable Poisson. Bueno, número de microorganismos presentes en una solución de volumen tanto. Entonces, agarro un volumen determinado de una solución que estoy estudiando, la pongo bajo observación y cuento cuántos microorganismos que me interesa contabilizar aparecen en esa muestra. El continuo es lo que ya es lo que sería, en ese caso, el volumen de esa solución. ¿Sí? Eh, 1 mililitro, 5 microlitros, 10 litros, lo que sea, ¿sí? La solución por grande o por chica, no sé. Lo que definimos como continuo es el volumen, la unidad de volumen que estamos considerando para nuestra muestra. Y el evento es, bueno, el microorganismo que tiene que aparecer allí. Otro caso, números de llamadas recibidas a una central telefónica. ¿Sí? No sé, al 911, el de la policía. El continuo es el horario de atención. Supónganse que estoy analizando el número de llamadas telefónicas que le llegan al 911 un domingo a la madrugada, el domingo entre las 0 y las 5 horas. ¿Cuántas llamadas le caen? Bueno, estoy estudiando eso. Entonces cuento el número de llamadas. El evento es la llamada recibida y el continuo es el horario de atención o el horario que yo decidí analizar, desde las 0 a las 5 de la mañana. Otra puede ser el número de clientes que ingresan a un banco. Bueno, acá el evento es el cliente que veo ingresar, sí, que atraviesa la puerta y que ingresa al banco, y el continuo allí es el horario de atención. Otro suceso con distribución Poisson puede ser el número de partículas radioactivas emitidas por una determinada placa, no sé, de uranio, plutonio, algún material radioactivo. El continuo ahí es el área de la placa, ¿sí? Digamos, bueno, dependerá cuán grande puede ser esa placa, va a emitir más o menos partículas radioactivas. Y el evento, bueno, es la partícula, es lo que yo quiero contar, lo que yo quiero enumerar. Y se supone que los eventos están distribuidos son uniformemente en el continuo. ¿A qué me refiero con esto? Y a que, bueno, sería de esperar, por ejemplo, en el caso del número de llamadas recibidas a una central telefónica, que si yo estoy analizando el horario entre las 0 y las 5, más o menos haya datos históricos que me permitan pensar que entre las 0 y las 2 de la mañana haya más o menos la misma cantidad de llamados que entre las 3 y las 5.
Eso me refiero con que se distribuya uniformemente. Ahora, si yo ese intervalo lo divido en intervalos más chicos y noto que la proporción en algunos de esos intervalos es más grande que en los otros, ahí la distribución no va a ser uniforme. O en el ejemplo de la placa, bueno, hay partes de la placa del material radioactivo que, bueno, tienen más radioactividad que otras partes de la misma placa. Bueno, eso no puede pasar. Se supone que la partícula emitida desde esa placa pueda salir de cualquier lugar de la misma y no de una región específica en particular por tener un mayor grado de radioactividad. A eso me refiero con distribución uniforme. Hay algo escrito al respecto en el libro de elementos de biostadística donde se explaya un poco con ejemplos de, bueno, por ejemplo, microorganismos presentes en una determinada solución, ¿sí? No me sirve que los microorganismos estén todos sedimentados abajo, ¿sí? Del volumen, y si yo extraigo bueno, un poco de la solución de la parte superficial, no voy a ver microorganismos en suspensión. La idea sería que estén suspendidos de manera uniforme en toda la masa líquida que estoy estudiando. ¿Sí? A eso me refiero con la uniformidad. Bueno, algunas características. Esto ya más o menos se los dije. Si considero dos fragmentos disjuntos, separo el continuo en dos pedazos disjuntos, la cantidad de eventos presentes en uno es independiente de la cantidad presente en otro. Y las probabilidades de un número específico de eventos en dos fragmentos distintos de igual medida tienen que ser iguales. ¿Sí? Es decir, nuevamente, en el ejemplo de las llamadas telefónicas, si tomo intervalos de una hora entre las 0 y las 5, la probabilidad de que en esas horas, por ejemplo, entre las 0 y la 1 de la mañana, la probabilidad de que caigan 4 llamados tiene que ser la misma. ¿m? Tiene que ser la misma a la de que, no sé, caigan 4 llamados entre las 3 y las 4 de la mañana. ¿Sí? Por eso necesito que eh, haya uniformidad en la distribución de eventos. ¿Mm? Bueno, los eventos obviamente es de esperar que se produzcan al azar. Y en este caso el recorrido es también un conjunto numerable, pero infinito. ¿Sí? O sea, es la cantidad de veces que yo observo que el evento sucede. Puede ser 0, 1, 2, así hasta el infinito. Ustedes dirán, bueno, no pueden ingresar 35 mil billones de clientes al banco, ¿sí? Un día lunes entre las 10 y las 11 de la mañana. Bueno, no se puede, en todo caso es muy improbable. Ahora, no me importa que físicamente eso no pueda ocurrir porque no existe tanta gente. ¿Sí? En todo caso es improbable y la probabilidad de que ese suceso ocurra va a ser prácticamente cero. Y no me va a interesar hacer cuentas con números tan gigantescos, tan sin sentido. ¿Sí? Así que si el recorrido es exageradamente grande, ni me importa. Porque voy a trabajar o sea, nos vamos a enfocar en determinada porción del recorrido donde están los valores que nos interesan. Y la función de distribución es ese bicho feo que aparece allí. Por supuesto, ustedes no se preocupen porque todo esto está tabulado o me lo devuelve una calculadora. A la que yo le pido que me calcule tal probabilidad acumulada y la calcula. ¿Sí? Lo que hace es, en el fondo, hacer esta cuenta. Bueno, el parámetro lambda, ¿sí? Ese parámetro misterioso que hasta ahora no les he dicho qué era, además de ser
la esperanza y la varianza, que no es poca cosa, es la cantidad promedio de eventos en la medida, ¿sí? En la medida del continuo. Entonces, si yo tomo una unidad de medida en el continuo, por ejemplo, lapsos de una hora, en el ejemplo del banco, de las llamadas telefónicas, o en el caso de la placa radioactiva, considero una placa de medida estándar de área, no sé, 1 centímetro cuadrado, de uno por uno. ¿Mm? O sea, miro la proporción, la cantidad de sucesos promedio, ¿sí? La cantidad de eventos promedio que se observan por unidad de medida. Eso es lo que establece, o sea, a lo que está vinculado lambda. Si yo considero, bueno, justamente una unidad, la unidad de medida, lo que va a aparecer es un cierto numerito C, la cantidad de eventos por unidad de medida, que habitualmente se lo suele denominar la concentración o la densidad. Y D es la medida que se toma de referencia. Entonces, bueno, yo puedo conocer la cantidad promedio de clientes que entran al banco en una hora, pero a mí me interesa analizar un lapso de 6 horas. Entonces, lambda, ¿qué va a ser? El promedio de clientes que ingresan por hora por 6, porque a mí me interesa un lapso de 6 horas. En el caso de los microorganismos, supónganse que yo conozco la cantidad de microorganismos promedio que se pueden ver en un volumen de, no sé, 1 microlitro. ¿Mm? Pero yo he tomado muestras de 10 microlitros. Bueno, entonces lambda va a ser este número promedio en 1 microlitro por 10. Porque la medida que yo estoy tomando es de 10. Ese producto es lambda, ¿sí? Es el promedio de eventos en la medida que yo estoy tomando, la que me interesa analizar. ¿Se entiende hasta acá? ¿Es muy complicado? ¿Se entiende conceptualmente de dónde sale la variable Poisson, qué es lo que cuenta las diferencias que tiene con respecto a la binomial? ¿Mm? Bien. Bueno, supongamos este ejemplo, no sé si necesariamente es muy realista, si tengo que tomar estos cuidados, a ver que Lionel a veces es bastante detallista al respecto, pero bueno, supongamos que este ejercicio sea cierto, ¿sí? O creámonos cuanto menos la fantasía de que así lo sea. Consideramos que el agua de un lago hay en promedio 5 microorganismos por centímetro cúbico. La cuestión es que yo estoy tomando una muestra de 2 centímetros cúbicos. Y lo que tenemos acá es que hallar la probabilidad de encontrar 7 microorganismos en la muestra. Luego nos pueden pedir la probabilidad de encontrar más de 7. Y por último, la probabilidad de encontrar al menos 7 si se sabe que hay menos de 10. ¿Sí? Distintos tipos de probabilidad. Entonces, bien, el número de microorganismos en 2 centímetros cúbicos de agua del lago es el nombre de mi variable aleatoria. ¿Mm? Va a ser una Poisson 10. ¿Por qué 10? ¿Mm? Bueno, el 10 de dónde sale? De que tenemos 5 microorganismos por unidad de volumen, 5 microorganismos en cada centímetro cúbico, por el volumen de referencia, que es el doble. ¿Mm? Porque el ejercicio así me dice. Ustedes esto también lo pueden resolver apelando a regla de 3. ¿Sí? Si en 1 centímetro cúbico hay 5 microorganismos, ¿cuántos habrá en 2 centímetros cúbicos? Y tiene que haber 10. O sea, regla de 3 más pava que esa no hay. Entonces de ahí sale el lambda igual a 10. Observemos otra cosa.
La concentración acá tiene un cociente, ¿sí? 5 microorganismos sobre centímetros cúbicos por el volumen de referencia que viene en centímetros cúbicos. Lo que ocurre acá es que desaparecen las unidades de medida que yo estoy considerando, ¿sí? O sea que como que lambda termina quedando como fijo, ¿sí? Un número sin unidades físicas, como que representa el promedio de los eventos que estoy contando. Y acá lo volví a hacer usando la aplicación. La probabilidad puntual en 7 es, bueno, acá simplemente para cancherear puse la fórmula, me da este número de acá, y acá lo hice con la aplicación, ¿sí? Y da igual, ¿sí? O muy parecido. ¿Mm? Con la acumulada, acá le puse la acumulada derecha, ¿sí? La probabilidad de que haya más de 7 microorganismos. Bueno, acá sí utilicé la condicional. Es uno menos la acumulada hasta 7. A esta la puedo buscar en la tabla 4. ¿Mm? En la tabla 4 de tablas de bioestadística. Y bueno, acá lo escribí, le escribí la función de distribución, la acumulada, y me termina quedando casi un 78% de que haya más de 7 microorganismos. Está bien, si es una Poisson 10, es bastante lógico que sea muy probable que haya más de 7 microorganismos. ¿Mm? Y la condicional, bueno, tiene todos los condimentos de una condicional. Me la busqué lo suficientemente tramposa como para que empiecen a aparecer cosas que nos llamen la atención. Acuérdense lo que nos decía el ejercicio. La probabilidad de encontrar al menos 7, si se sabe que hay menos de 10. Al menos 7 si se sabe que hay menos de 10. Si se sabe que hay menos de 10, lo tengo acá. Menos de 10. Menos estricto, ¿sí? No me sirve hasta 10. Menos de 10. En todo caso sería hasta 9. Por eso aparece esto acá. Y más, digamos, como mínimo 7. Bueno, acá en el numerador pongo la intersección y nos queda la intersección, la probabilidad de que x sea mayor o igual a 7 y menor a 10. Acá aparece x menor o igual a 9, utilizando esto de que la Poisson, al tratarse de una variable aleatoria que cuenta eventos, su recorrido son números enteros, así que menor que 10 equivale a poner menor o igual a 9, el inmediato anterior a 10. ¿Y cómo escribí esta probabilidad de acá? ¿Qué ocurre cuando tengo que calcular la probabilidad de que x esté en un cierto intervalo? Bueno, es la probabilidad de que x sea menor que 10, que está acá, menos la probabilidad de que x sea menor a 7. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende por qué el numerador quedó así? Si no, lo puedo observar diciendo, bueno, a ver, ¿a qué es igual la probabilidad de que x esté entre 7 y menor que 10? Bueno, es la de que valga 7, 8 o 9. ¿Sí? 7, 8 o 9. Y eso lo puedo calcular también tomando todas las puntuales hasta 9 y quitarle las que llegan hasta 6. ¿Y cuáles me van a quedar? 7, 8 y 9. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Nada, simplemente para que vean por qué vale esa fórmula, que se la habrán dado en la teórica, ves una fórmula de la práctica de variable aleatoria. ¿Sí? Entonces, bueno, observando que estas son acumuladas, busco en la tabla de las acumuladas y me terminan dando lo que está acá. ¿Sí?
analice todas las propiedades utilizadas, bueno, medio como que les spoileé ahí las propiedades, fundamentalmente darse cuenta de por qué aparecen estas cosas en rojo. Nada más. ¿Sí? Sobre todo esta, que por ahí es la más tramposa, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá parecía así, ahora me lo escribiste de esta forma. Bueno, justamente por eso que les acabo de decir. Si hagan la relación de esas acumuladas con las cantidades de puntuales que me sirven, ¿sí? Para verificar esto, y van a ver que esto lo cumple a la exactitud. Bueno, algunas cuestiones finales, sí, a ver si lo dejo a Leo para ver si puede dar alguna cosita. La suma de variables de Poisson independiente, bien digo, es Poisson de parámetros suma de los parámetros de las variables sumandos. Es decir, si yo tengo dos variables Poisson independientes, la suma es Poisson el lambda de la primera más el lambda de la segunda. Nada, una pavada. No he visto que esta propiedad la usen en algún ejercicio, pero bueno, se las di porque aparece o a veces es mencionada en algún lugar, ¿sí? Y bueno, este es el listado de libros que utilicé para la confección en su momento de esta clase, ¿sí? De estas diapositivas. Y ahí concluye los que les quería presentar. Veamos este ejercicio. A ver. Dice, la hemólisis interfiere en la determinación de potasio plasmático debido a la alta concentración intraeritrocitaria del mismo. La probabilidad de que llegue un tubo hemolizado al laboratorio donde usted trabaja es de 0,2. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga que solicitar una nueva muestra a 5 pacientes ante el pedido de determinación de potasio en plasma por este problema si les son entregados 9 tubos de pacientes distintos? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Definimos la variable. Bien. ¿Cómo la defino la variable? Vamos a poner X, 2 puntos, hemólisis, tubos hemolizados, ¿alguna otra propuesta? ¿Están bien estas opciones que elegí? Ustedes saben que para una variable ustedes están asignando un número, ¿sí? A la palabra hemólisis o a las palabras tubos hemolizados, ¿qué número le puedes asignar? Ninguno, ¿no? O sea, no está bien definido. ¿Cómo la podemos definir bien? Claro, muy bien, número de tubos hemolizados. Tengamos en cuenta que es una binomial, ¿sí? Y si es una binomial, me está quedando incompleta, porque no es lo mismo tener una variable que yo cuento un número de tubos hemolizados de 10 a contar un número de tubos hemolizados de 15, de 100, de 2000. Entonces, en realidad, yo lo que debería poner es el número de tubos hemolizados de ¿cuántos? No, de 9. Ah, ¿sí? X tiene una distribución como binomial o Poisson. Binomial, bien. Acuérdense, yo igual lo dije cuando lo estaba explicando,
Pero cuando una variable es binomial, significa que vos tenés dos opciones. O algo que pasa o algo que no. En este caso, o el tubo está armonizado o no, exactamente. Muy bien. ¿Con qué parámetros? Tenemos un parámetro M y un parámetro P. El M es el que yo les dije antes, ¿no? 9. ¿Y el P? 0,2. Bien. Ahora, un detalle no menor. No es lo mismo la probabilidad de éxito que la probabilidad de que X sea igual a 1. Hay veces que se confunden esas cosas. Este 0,2 que está acá es la probabilidad de éxito, o sea que es el parámetro. ¿Cuál es la diferencia que hay entre probabilidad de éxito y probabilidad de que X sea igual a 1? ¿Por qué no es lo mismo? Claro, tal cual. Tal cual. Este 0,2 es del experimento de Bernoulli, ¿sí? Y en cada repetición que yo haga, tengo que tener en cuenta ese mismo 0,2. La probabilidad de X igual a 1 es para un cierto total de repeticiones, que en este caso es de 9. ¿Sí? O sea, digamos, esto sería la probabilidad de que algo pase y punto. Y la probabilidad de que X sea igual a 1 es que pase una vez de las 9. ¿Sí? Bien. Ahora sí, ¿qué es lo que me pide? Dice la probabilidad que tenga que solicitar nueva muestra a 5 pacientes. ¿Cómo escribo eso? Probabilidad de X igual a 5. Muy bien. Está bien, ¿eh? Los demás entienden, están todos recallados. No sé si se quedaron dormidos, no entienden nada, si ya entienden el tema. O sea, yo lo que quiero es que el número de tubos hemolizados, de un total de 9, que es X, sea igual a 5. O sea, tener 5 tubos hemolizados. Para poder ver esto, voy a ir a la tabla. Esta es la primera tabla, es la de probabilidad. O sea que me va a dar la probabilidad de que mi variable sea igual a un número. ¿Sí? Entonces, yo lo que tengo que buscar son los parámetros. Primero tengo que buscar un M de 9. Entonces, voy a buscar acá el M en la columna esta y me voy a fijar el 9, que está acá. ¿Sí? Ahora, de ese 9, yo lo que necesito es que K sea igual a 5. Estoy acá. Bien. Y ahora lo que necesito es la probabilidad de éxito. ¿Que cuál era? 0,20. Está acá. Entonces, me voy a fijar. Y este es el valor que a mí me interesa. ¿Se entendió cómo usarla? Es una boludez lo que hice, no hice nada complicado. ¿Sí? Vamos a complicarlo un poquito más. Vamos a hacer este. Bien. El recuento de glóbulos blancos de un individuo sano puede presentar un promedio, valor mínimo,
de hasta 6.000 por milímetro cúbico de sangre. Para detectar una deficiencia de glóbulos blancos, se determina el número en una gota de sangre en 0,001 milímetro cúbico. ¿Cuántos glóbulos blancos cabe esperar en un individuo sano? ¿Y cuál es la probabilidad de encontrar un máximo de 2 glóbulos blancos? Bueno, ordenamos las ideas antes de meternos de lleno en el ejercicio. Y lo mismo de siempre, lo primero que hago bueno, ¿cómo la defino? Número de glóbulos blancos en 6.000 milímetros cúbicos. Bien. Mirá que milímetro cúbico no es lo mismo que mililitro, ¿eh? Mililitro es centímetro cúbico. No me lo ves, bueno, pero... entonces, bien, ¿qué distribución? Binomial, ¿no? Porque tengo recuento de glóbulos blancos o no tengo número de glóbulos blancos. ¿Están de acuerdo? No, ¿por qué no? Es cantidad, si no pasón. Sí, es una pasón. Lo que te da la pista en realidad es que esto es un volumen. Y habría proporcionalidad si yo lo achico o lo agrando. No se guían mucho por si tiene o no tiene un volumen, ¿no? Porque yo te puedo decir que, qué sé yo, un bidón de 5 litros está contaminado. Y eso sería una binomial, porque está contaminado o no está contaminado. ¿Sí? En este caso, lo que nosotros estamos haciendo es contar en 6.000 milímetros cúbicos. O sea que ahí sí sería una pasón. ¿Cuál es el parámetro de la pasón en general? Lambda. Bueno, vamos a poner lambda X. Ahora vamos a ver qué es lo que me pide. Dice, ¿cuántos glóbulos blancos cabe esperar en un individuo sano? Bien. ¿Qué me pueden decir? ¿Cuántos glóbulos blancos universales que pasan un promedio? Yo seguí de largo según lo que ustedes me fueron diciendo. Pero lean bien esto que dice acá. ¿Es lo mismo esto que esto? No es lo mismo. ¿Cuál es mi unidad de volumen? Exactamente. En realidad acá sería en un mililitro. Perdón, en un milímetro cúbico. Y ahora sí, yo sé que yo esperaría encontrar 6.000 por cada milímetro cúbico. Entonces, ¿qué pueden decir ahora? Sí, o sea, se mantiene la proporción, pero ¿qué regla de tres te serviría? Si vos querés un individuo sano y sabes que en un individuo sano tenés 6.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico. No, chiquis.
Sería 6000 directamente. ¿Entienden? O sea, yo les estoy diciendo que el recuento de glóbulos blancos de un individuo sano puede presentar en valor mínimo hasta 6000 por milímetro cúbico de sangre. O sea, en 1 milímetro cúbico yo esperaría encontrar 6000. ¿Entendiste, Cecilia? Bien, ahora sí, estamos trabajando en 1 milímetro cúbico. Por ahora, la primera pregunta ya la solucioné porque este lambda que es igual a la esperanza, ¿no? Acuérdense que en una ecuación la esperanza, la varianza y el lambda son todos iguales. Vamos a ver la otra. Dice, ¿cuál es la probabilidad de encontrar un máximo de 2 glóbulos blancos? ¿Pero de 2 glóbulos blancos en dónde? ¿En 1 milímetro cúbico o en 0,01? Me está preguntando. En 0,01. 0,1. O sea, si fuera en 1 milímetro cúbico, tenés 2 glóbulos blancos, ya está remuerto. Entonces, tenemos acá la probabilidad de encontrar un máximo de 2 glóbulos blancos. Entonces, si yo quiero un máximo de 2 glóbulos blancos, tendría que poner la probabilidad de que X sea menor o igual a 2, ¿no? No, chiquis. ¿Por qué no? ¿En qué volumen estoy? Si yo estoy hablando de X, estoy hablando de 1. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que definir otra variable con otro volumen. Entonces necesito una variable Y que sea número de glóbulos blancos en 0,001 milímetro cúbico. ¿Sí? Y ahora, ¿qué puedo hacer? Necesito saber, o sea, también tengo una distribución de Poisson, obviamente, pero necesito saber cuánto vale el lambda de I. ¿Cuánto vale el lambda de I? ¿Qué fue ese 2000, Candelaria? Porque no, lo vi ahora y no sé cuándo me lo dijiste. Esto no se puede pasar el 2 para usarlo con volumen. ¿Qué 2? ¿Este 2? No, ese 2 está en probabilidad. Está dentro. El lambda no sería 2. Si yo tengo, claro, 6. O sea, en 1 milímetro cúbico tengo 6000, en 0,001 tengo X, 6. Una regla de 3. Me voy a escribir acá chiquitita. Así. Bueno, entonces ahora tengo que calcular esto, ¿no? Ahora sí. Acá hay un error tonto que suelen cometer. Esto, en realidad, eso iba a decir, esto es Y, no es X. Siempre tienen la costumbre de ponerla todo X. Bien, entonces ahora yo puedo calcular directamente la probabilidad de que Y sea menor o igual a 2, con un lambda de 6. Entonces, ¿cómo hago?
Voy a la tabla. Bien. Acuérdense que probabilidad, como les dije antes con la binomial, es la probabilidad de que x sea igual acá. Yo acá estoy teniendo menor o igual. Entonces, a mí lo que me interesa es que sea la función de distribución, o sea, esta, que me arroja la probabilidad de que x sea menor o igual a un número. Me fijo el parámetro que a mí me interesa, que es este, que lambda igual a 6. Entonces, acá están los lambda y voy a buscar el 6, que está acá. ¿Sí? Y ahora tengo que buscar el k de 2, que está acá. Entonces me fijo y el valor que a mí me interesa es este. ¿Sí? No. 0,446. Estás en la tabla equivocada. Es la otra, la de distribución. Ese 0,0446 es la probabilidad de que x sea igual a 4 y a 2. A 2. Lo que a mí me interesa es que sea menor o igual. ¿Se entiende? Bien. Hacemos uno difícil ahora. Bien. Pensémoslo bien esto. Una empresa trabaja vendiendo lotes de 8 paquetes, conteniendo 10 placas cada paquete. Según un estándar de calidad para trabajar con una marca de placas de cultivo, se debe rechazar un lote cuando por lo menos 2 paquetes de cada lote están en malas condiciones. Se considera que el paquete se encuentra en mal estado cuando hay 4 o más placas contaminadas. La probabilidad de que una de las 10 placas esté contaminada es 0,3474. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de rechazar el lote? ¿Por dónde arranco? Vamos a hacer un esquemita como para entender qué es lo que está pasando. Yo tengo un lote y cada lote tiene 8 paquetes. ¿Sí? Ahora, cada paquete tiene ¿cuántas? ¿Cuántas cosas tiene? Esto es un paquete y tiene 10 placas. Claro, muy bien. ¿Sí? Y yo lo que estoy viendo es si la placa está contaminada. Y también quiero ver si rechazo el lote. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es el problema? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, como siempre. ¿Y cómo lo hago? Bien, definir. ¿Qué defino? ¿Cómo lo defino? Voy a poner X, 2 puntos.
¿Alguna propuesta? Número de placas contaminadas. Me gustó. Me parece un poquito incompleta igual. ¿Qué le falta? El total, o sea, no. ¿De cuántas placas estás contando? De 10 placas. ¿Sí? Entonces, ¿X qué distribución tiene? Binomial, muy bien. ¿Con qué parámetro? M, ¿cuánto vale? 10. P, ¿cuánto vale? 0,3474, ¿no? Vamos a leer esto, a ver. La probabilidad de que una de las 10 placas esté contaminada es 0,3474. ¿Eso es el éxito? No, ¿qué es eso? No, tampoco es el fracaso. No, el éxito es una sola. O sea, que vos encontrás una contaminada es tu éxito. Pero una contaminada de cuántas? ¿De una o de 10? O sea, la placa que vos estás agarrando y mirás si está contaminada o no, si vos considerás que estás mirando una de 10 placas, es la probabilidad de que X sea igual a 1. Si lo que vos estás considerando es que una placa cualquiera de cualquier lado esté contaminada, es la probabilidad de éxito. ¿Se entiende la diferencia? Es lo que recalcaba antes. Esto que me está diciendo a mí, que es la probabilidad de que una de las 10 esté contaminada, en realidad es la probabilidad de que X sea igual a 1. ¿Entienden todos? Claro, tal cual, una X igual a 1. Bien. ¿Y de qué me sirve a mí saber cuál es la probabilidad de que X sea igual a 1? ¿Qué es lo que me falta a mí? Me falta P. Entonces puedo ir a la tabla, a la primera tabla, ¿no? Claro. Y voy a buscar el parámetro M, que va de 10, acá, ¿sí? Y vamos a buscar la probabilidad que era, me olvidé, en X igual a 1, o sea, tengo la K, 0,3474. Entonces, tengo la K que es igual a 1, ahí, y tengo que buscar 0,3474. Acá no está, ¿lo ven? Y fíjense que a medida que yo voy para allá, en la tabla, los números van creciendo. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo sé que lo que estoy buscando es más chico que 0,55. Voy a ir a la otra, que está un poquito más arriba. Acá. Acá tengo el 10. Tengo el 1.
Y lo que estoy buscando yo es 03474, que está acá, ¿lo ven? Que se corresponde con 015. Entonces, la P, según tabla voy a poner, a 0,15. ¿P de quién? P de X, ¿no? ¿Entienden lo que estoy haciendo hasta ahora? ¿Tienen alguna pregunta? Ahora yo esto lo tengo que llevar al paquete, ¿sí? Porque yo lo que hice fue mirar la tabla. Y acá me dice, se considera que el paquete se encuentra en mal estado cuando hay 4 o más placas contaminadas. O sea, la probabilidad de que el paquete esté en mal estado es igual a la probabilidad de que haya 4 o más placas contaminadas. ¿Cómo lo escribo eso? X mayor o igual a 4, muy bien. Esto lo voy a resaltar con el mismo color. A ustedes les queda guardado que es de ahí saque la información, digamos. Bien, entonces, si yo quiero una probabilidad de que X sea mayor o igual a 4, yo puedo buscar directamente acá, ¿no? La distribución. Necesito de acá. Estamos en la distribución. Con 0,15, no porque busca los menores. Muy bien. O sea que tengo que retocar un poquito esto para poder buscarlo. La probabilidad de que X sea mayor o igual a 4. ¿A qué es igual si lo quiero transformar en un menor igual? ¿Puedo poner menor o igual a 3? No. Así. O sea, si yo quiero que sea mayor o igual a 4, es lo contrario a si quiero que sea menor o igual a 3. Y ahora sí puedo buscar en la distribución. Busco en el 15, en el 10, busco el 3. Sería 0,95. ¿No? Entonces, la probabilidad de que el paquete esté mal estado es de 0,05. ¿Cómo puedo llevar esa información al lote ahora? Tengo que definir otra variable, ¿no? ¿Qué variable defino? ¿Cuál es la variable nueva? Yo tengo un lote con 8 paquetes, me fijo cada paquete, cuántas placas hay 10. Número de paquetes dentro del lote que se encuentran, mira, recontra quilombada. Sería directamente el número de paquetes. En malas condiciones. No. Porque yo directamente dije acá que
Se rechaza el lote cuando por lo menos 2 paquetes de cada lote están en malas condiciones. O sea, de un total de ¿cuántos? De 8 me habían dicho ahí, estaba bien. ¿Y qué distribución tiene? La binomial. Muy bien. ¿Qué parámetro? ¿M cuál es? 8. Conozco P. Claro, 0,15. La probabilidad de que el paquete esté en malas condiciones era 0,05. No, 0,05, no 0,15. 0,15 era el de arriba de las placas. Ahí. La probabilidad de que el paquete esté en mal estado es 0,05. Yo acá lo que necesito es la probabilidad de que el paquete esté en mal estado. 0,15 sería la probabilidad de que la placa esté contaminada. ¿Sí? O sea que esto es igual a PI. ¿Se entiende lo que dice, no? Yo ahora quiero rechazar un lote cuando por lo menos 2 paquetes estén en malas condiciones. O sea, la probabilidad de que por lo menos 2 paquetes estén en malas condiciones sea mayor o igual a 2 también, ¿no? Y esto sería 1 menos la probabilidad de que I sea menor o igual a 1. Voy a la tabla de vuelta. Me fijo para un M de 8 y en 0,05. Acá justo un M de 8 y un K de 1. Sí, la distribución. No, está. Sí, está bien la distribución. Acá. Función de distribución. Ahora, 0,9428 es lo que a mí me interesa. Y esto va a ser igual a 0,0572. O sea, la probabilidad de rechazar un lote es 0,0572. ¿Entienden cómo lo estoy resolviendo? Es como que fue una binomial adentro de otra. ¿Alguna duda de esto? Bueno. Si tienen alguna pregunta que quieran hacerme de cosas anteriores, aprovechen ahora porque tengo un ratito más. Y si no, ya está, son libres. Nos vemos la semana que viene.